La historia de Alejandro Magno no es solo una lista de conquistas y batallas, no. Es algo mucho más hondo. Es en realidad una tragedia griega en toda regla, la historia de una ambición tan gigantesca como el imperio que construyó. Y en el centro de todo, la historia de un hombre convencido de que era un dios y que acabó pagando el precio por ello. Vamos a descubrir juntos su increíble vida. Fijaos qué frase. Resume a la perfección la escala casi sobrehumana de su vida. En poco más de una década, un joven rey de un pequeño rincón de Grecia, Macedonia, va y redibuja el mapa del mundo conocido a una velocidad y a una escala que sinceramente nunca se han vuelto a repetir. Pero, a ver, ¿de dónde salía ese impulso? Esa fuerza imparable. Para entender de verdad a Alejandro, tenemos que entender el mito que él mismo se creyó, o que le hicieron creer. Y esta es la clave de todo. Él no se veía como el hijo de un rey mortal, de Filipo II, no, ¿qué va? Él era ni más ni menos que el hijo del mismísimo rey de los dioses. Y ojo, que esta creencia en su propia divinidad no era una simple fantasía, fue el auténtico motor que impulsó cada marcha, cada batalla, cada una de sus decisiones. Y claro, con esa convicción de ser un dios, desató sobre el mundo una tormenta militar como no se había visto nunca. Su genio en el campo de batalla es simplemente legendario. Su genialidad se puede resumir en un solo número, uno que lo dice todo: 0. 0. Ese es el número de grandes batallas que Alejandro Magno perdió a lo largo de su vida. Desde Grecia hasta la India, luchando contra ejércitos inmensos, a menudo muy superiores en número, su historial fue perfecto, impecable. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, en gran parte fue gracias a esta innovación militar que heredó de su padre, la falange macedonia. Imaginaos un erizo de acero humano. Las primeras filas atacaban, mientras que las de atrás creaban un muro de lanzas larguísimas que hacía que un asalto frontal fuera prácticamente un suicidio. Era una máquina de guerra casi perfecta. Pero su genio no era solo táctico, también era diferente. En Frigia se topó con una leyenda convertida en un nudo, el nudo gordiano, un lío de cuerdas que durante generaciones nadie había sido capaz de deshacer. Y la profecía era muy clara: quien lo consiguiera se convertiría en el amo de toda Asia. Y este gesto lo define a la perfección. Mientras otros intentaban seguir las reglas, descifrar el puzzle, él la rompía, sacó la espada y lo cortó. Y punto. Fue una declaración de intenciones brutal. Su voluntad estaba por encima de cualquier obstáculo, de cualquier convención. Pero la historia de Alejandro no va solo de destrucción, ni mucho menos. A su paso, tras sus ejércitos, no solo quedaban reinos conquistados, sino también las bases, los cimientos de un mundo completamente nuevo. Fundó más de 70 ciudades, y a la mayoría les puso su propio nombre, claro, Alejandría, pero no eran simples campamentos militares, se convirtieron en auténticos crisoles de cultura, centros de saber y de comercio que fueron esparciendo las ideas griegas por todo Oriente. A ver, si lo pensamos bien, su legado más duradero no fue tanto el imperio, sino la cultura que creó. Rompió por completo las barreras entre Oriente y Occidente y dio lugar a una civilización nueva, híbrida, lo que conocemos como la era helenística, donde las ideas griegas, persas, egipcias se mezclaron y dieron forma al mundo durante los siguientes 300 años. Pero es justo aquí donde la historia da un giro y se vuelve una tragedia. Mientras su imperio se hacía más y más grande hacia afuera, por dentro, su mundo interior empezaba a encogerse, a oscurecerse. Esa misma ambición que lo había llevado a la gloria empezó, literalmente, a devorarlo. Las victorias no le trajeron la paz, todo lo contrario. Empezó a haber conspiraciones en todas partes. Se fue aislando de los generales que habían luchado a su lado desde el principio. Y lo más grave, empezó a exigir que sus propios hombres, los macedonios, lo adoraran como a un dios, algo totalmente impensable para un griego. El conquistador del mundo estaba perdiendo el control de sí mismo. Esta cronología muestra lo rápido que fue todo, la aceleración de su caída. Después de conquistar Persia, es como si el éxito se le subiera a la cabeza y lo envenenara. El asesinato de su amigo Clito, que se atrevió a criticarlo, fue un punto de no retorno. Y en la India, su propio ejército, agotado tras años de batallas y lejos de casa, se plantó y se negó a seguir. Fue la primera vez que su voluntad no se cumplió. Y así, de esta manera, llegamos al final. Un final repentino, misterioso, caótico, que dejó un vacío de poder tan inmenso como el imperio que él solito había construido. Es la gran pregunta que sigue sin respuesta. Murió de repente con solo 32 años. ¿Fue una fiebre como la malaria o el tifus? ¿Lo envenenaron sus generales ya hartos de su tiranía?
O quién sabe, quizá fue algo más simple, que su cuerpo, agotado por años y años de campañas y heridas, simplemente dijo basta, incapaz de soportar el peso de una ambición que no conocía ningún límite. Y aquí está la gran paradoja de Alejandro. Como no tenía un heredero claro, su imperio se hizo pedazos casi al instante, destrozado por las guerras entre sus generales. La unidad que él creó duró un suspiro. Pero su leyenda, la historia de ese joven que conquistó el mundo creyendo que era un dios, esa se hizo inmortal. Al final, creo que esa es la pregunta que resuena a través de los siglos, ¿verdad? Una que nos hace pensar sobre qué es la grandeza, sobre el precio de la ambición sin límites y sobre cuál es en realidad la batalla más difícil de todas, la que libramos dentro de nosotros mismos. Entiende las mentes que cambiaron el mundo. Suscríbete, deja tu like y comparte. Esto es la era de las mentes.